Buenas tardes, niños de segundo medio. Miren, les voy a explicar la unidad nueva que se llama disoluciones químicas. Las disoluciones, bueno, son mezclas, porque nosotros en la naturaleza encontramos dos clases de sustancias puras o mezclas. La mayoría de las sustancias son mezclas naturales o mezclas que uno mismo prepara en la casa, cuando cocina, cuando lava la ropa, cuando lava la loza, etc. Ahora, estas mezclas se clasifican de dos formas, un concepto que ustedes ya conocen. Por ejemplo, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas son las disoluciones químicas o soluciones químicas. ¿Por qué? Porque tienen dos componentes básicos. Uno que está en menor cantidad, que es el soluto, que es disuelto por el otro, y uno que está en mayor cantidad, que es el solvente o disolvente. Ahora, yo aquí dibujé tres vasitos precipitados con diferentes mezclas. Este, si se fijan, tiene una tapita. Después les voy a explicar por qué. Aquí en este vasito hay agua, obviamente, porque es el solvente universal, y partículas que podrían ser azúcar o sal. Y estas partículas, vamos a pensar que son sal, cloruro de sodio. Entonces, cuando yo le agrego el cloruro de sodio agito, se disuelve en el agua y queda una sola fase. Es decir, cuando yo la observo a simple vista, no puedo diferenciar las fases que la componen. Es uniforme. En ese caso, es una disolución química o una solución química. ¿Por qué? Porque es uniforme, y cuando yo tomo una muestra de cualquier parte de la disolución va a tener la misma composición química. Ahora, aquí hay otro vasito. En este vamos a decir que el vasito A, y este es el vasito B y el vasito C. En el vasito B, si ustedes se fijan, hay algo que yo veo a simple vista. En este caso es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque hay dos fases que yo puedo analizar solamente a través de la observación, y me doy cuenta que hay más de una cosa. Por ejemplo, aquí podemos pensar que es agua, y esto que puede ser aceite, que son insolubles uno en el otro, entonces van a formar una mezcla heterogénea que se puede separar fácilmente a través de, por ejemplo, un embudo de separación, y podemos separar. Y aquí, este que está tapadito, es una disolución química también, pero de gases. Por ejemplo, los componentes del aire, que hay dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno, un porcentaje. Y como forma una sola cosa que a simple vista no se puede diferenciar, es una mezcla homogénea también, o disolución gaseosa. Ahora, ¿cómo se clasifica la disolución? De varias formas. Primero se clasifican según la cantidad de soluto. Si tiene más soluto y más solvente, por ejemplo, saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Cuando yo le agrego, por ejemplo, si yo hago una taza de té y le echo 4 cucharaditas de azúcar, la mezclo y queda el azúcar abajo porque está sobresaturada. Hay mucho soluto para poco solvente. Ya. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que hay disoluciones también según su estado, sólida, líquida y gaseosa. Por ejemplo, esta es una disolución líquida y esta es una gaseosa. Pero también hay disoluciones sólidas, por ejemplo, cuando yo mezclo dos metales para formar una aleación. En ese caso se trata de una disolución sólida, por ejemplo, el bronce, el acero inoxidable, etc. Esas son disoluciones sólidas, en que se mezclan dos metales a alta temperatura y forman una sola mezcla en la cual no es posible después diferenciar un componente de otro. Ya, ahora se pueden clasificar también según la cantidad de soluto, en insaturadas, saturadas o sobresaturadas, o también como concentradas y diluidas. Por ejemplo, una colonia está más diluida que un perfume que está más concentrado. Ya, y están siempre presentes en la vida diaria. Ahora, ¿qué es lo importante que voy a explicar aquí? Los factores que afectan a la solubilidad. ¿Qué es lo que es la solubilidad? Es la capacidad que tiene un solvente para disolver cierta cantidad de soluto a una temperatura determinada. Aquí hay un gráfico de solubilidad. Si ustedes se fijan, esto es solubilidad y esto es temperatura. Cuando el soluto es sólido, como la sal, como el azúcar, como otra sal, que puede ser sulfato de cobre, por ejemplo, si aquí hay distintas gráficas de distintos colores, el soluto A, el B y el C. Si ustedes se fijan, siempre son ascendentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mayor temperatura tiene el solvente, más cantidad de soluto se puede disolver. Y son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor es la solubilidad de un sólido en un líquido. En este caso el líquido es agua porque es solvente universal. Pero acá hay otra gráfica, donde es distinta. Si se fijan, las curvas a veces son descendentes o una recta así descendente. Cuando pasa eso es porque la solubilidad de un gas en un líquido. Por ejemplo, una bebida. A una bebida le agregan CO2, ¿cierto? Que es un gas. ¿Cómo logran disolver el CO2 con el agua mineral? El CO2 en esa bebida o en esa agua mineral con gas.
a través de un descenso de la temperatura. ¿Ven? Para allá la temperatura aumenta. Hay menor cantidad de gas disuelto, porque aquí está el gas. Y cuando la temperatura es menor, mayor solubilidad del gas en el líquido, a menor temperatura. ¿Cómo logran agregarle el CO2 a las bebidas? A alta presión y a menor temperatura. Porque mientras menor es la temperatura, mayor es la solubilidad del gas en un líquido. Como por ejemplo las bebidas o el agua mineral gasificada. ¿Ya? Entonces esos son los conceptos nuevos. Describir, mire, las soluciones están siempre presentes. Cuando yo por ejemplo preparo una leche con Milo, es una solución. Cuando preparo una taza de té, una taza de café, o cuando preparo por ejemplo un yogur con fruta, esa es una mezcla heterogénea, no una disolución química, porque yo puedo distinguir las partículas de fruta dentro del yogur. ¿Ya? Una jalea también. Ahora, ¿qué tipo de soluciones hay? Soluciones, ya que son disoluciones químicas homogéneas, hay suspensiones y hay coloides. ¿Qué es lo que es un coloide? Un coloide, por ejemplo, son partículas muy pequeñas. Ese concepto está entre solución y entre mezcla heterogénea. Es como en el centro, por el tamaño de las partículas. ¿Qué podría ser un coloide, por ejemplo? La niebla, donde hay pequeñas gotitas de agua que son imperceptibles a la vista, pero tampoco es una solución química, sino que es una clasificación distinta que se denomina coloide. ¿Ya? Es por el tamaño de sus partículas y generalmente se produce en estado gaseoso. ¿Ya? Que estén bien. Esos son como conceptos de la unidad nueva para aclararles, para que puedan responder la guía. Que estén bien, jóvenes.